La ley y la promesa. Neville Goddard, capítulo 3. Girar la rueda hacia atrás. Oh, deja que tu fuerte imaginación haga girar la gran rueda hacia atrás hasta que Troya se desencadene. John Collins Squire. Toda la vida no es a través de los tiempos más que la solución continua de un problema sintético continuo. H. G. Wells. El estado perfectamente estable o estático es siempre inalcanzable. El fin alcanzado objetivamente siempre realiza más que el fin que el individuo tenía originalmente en mente. Esto, a su vez, crea una nueva situación de conflicto interior que necesita soluciones novedosas para obligar al hombre a seguir el camino de la evolución creativa. Los acontecimientos de hoy están destinados a perturbar el orden establecido de ayer. La imaginación, creativamente activa, invariablemente perturba una paz mental preexistente. Puede surgir la pregunta de cómo, representándonos a los demás como mejores de lo que realmente somos, o reescribiendo mentalmente una carta para que se ajuste a nuestro deseo, o revisando la escena de un accidente, la entrevista con el empleador, etc. Podría cambiar lo que parecen ser los hechos inalterables del pasado, pero recuerden mis afirmaciones sobre imaginar. Imaginar crea la realidad. Lo que hace lo puede deshacer. No solo es conservadora, construyendo una vida a partir de imágenes suministradas por la memoria, sino que también es creativamente transformadora, alterando un tema ya existente. La parábola del administrador injusto, Lucas 16, 1 al 8, da la respuesta a esta pregunta. Podemos alterar nuestro mundo mediante una cierta práctica imaginal y legal, mediante una falsificación mental de los hechos, es decir, mediante una cierta alteración imaginal intencionada de lo vivido. Todo esto se hace en la propia imaginación. Esta es una forma de falsedad que no solo no se condena, sino que se aprueba en la enseñanza evangélica. Por medio de tal falsedad, un hombre destruye las causas del mal y adquiere amigos, y con la fuerza de esta revisión demuestra, a juzgar por los grandes elogios que el mayordomo injusto recibió de su amo, que es merecedor de confianza. Como la imaginación crea la realidad, podemos llevar la revisión al extremo y revisar una escena que de otro modo sería imperdonable. Aprendemos a distinguir entre el hombre, que es todo imaginación, y los estados en los que puede entrar. Un administrador injusto, al ver la angustia de otro, se representará a sí mismo como debería ser visto. Si él mismo estuviera necesitado, entraría en su sueño, en su imaginación, e imaginaría lo que vería y cómo parecerían las cosas, y cómo actuarían las personas, cómo deberían ser estas cosas. Entonces, en este estado, se quedaría dormido, sintiendo lo que esperaría sentir en tales circunstancias. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera mayordomo injusto, falsificando mentalmente los hechos de la vida para liberar a los individuos para siempre, porque el cambio imaginal avanza hasta que al final el patrón alterado se realiza en las alturas del logro. Nuestro futuro es nuestra actividad imaginal en su marcha creativa. Imagina mejor que lo mejor que conoces.
Revisar el pasado es reconstruirlo con nuevos contenidos. El hombre debe revivir diariamente el día como desearía haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a sus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trae noticias decepcionantes. Revisas la carta, reescríbela mentalmente y haz que se ajuste a las noticias que desearías haber recibido. Luego, en la imaginación, lee la carta revisada una y otra vez, y esto despertará el sentimiento de naturalidad, y los actos imaginarios se convierten en hechos tan pronto como nos sentimos naturales en el acto. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión da lugar a la derogación. Esto es exactamente lo que hizo F.B. A finales de julio, escribí a un agente inmobiliario mi deseo de vender un terreno que había sido una carga financiera para mí. Su respuesta negativa enumeró todas las razones por las que las ventas estaban paralizadas en esa zona y pronosticó un sombrío periodo de espera hasta después del primer día del año. Recibí su carta un martes y en mi imaginación la reescribí con palabras que indicaban que el agente estaba ansioso por aceptar mi anuncio. Leí esta carta revisada una y otra vez y amplié mi drama imaginario utilizando el tema de los 4 poderosos de nuestra imaginación del libro Tiempo de semilla y cosecha: el productor, el autor, el director y el actor. En mi escena imaginaria, como productor, sugerí el tema: el lote se vende para obtener un beneficio. Como autor, escribí esta sencilla escena que para mí implicaba el cumplimiento. De pie en la oficina de la inmobiliaria, le tendí la mano a la gente y le dije: «Gracias, señor». Y él respondió: «Ha sido un placer hacer negocios con usted». Ensayé como actor hasta que esa escena fue vívidamente real y sentí el alivio que me correspondería si la carga fuera realmente eliminada. 3 días después, el agente al que había escrito inicialmente me llamó por teléfono para decirme que tenía un depósito por mi lote, al precio que yo había especificado. Al día siguiente, firmé los papeles en su oficina, le tendí la mano y le dije: «Gracias, señor». El agente me respondió: «Ha sido un placer hacer negocios con usted». 5 días después de haber construido y representado una escena imaginaria, ésta se convirtió en una realidad física y se reprodujo palabra por palabra, tal y como la había escuchado en mi imaginación. La sensación de alivio y alegría vino no tanto por la venta de la propiedad, sino por la prueba incontrovertible de que mi drama imaginario funcionaba. F.B. Si la cosa cumplida fuera todo, qué inútil. Pero F.B. descubrió un poder dentro de sí mismo que puede crear conscientemente las circunstancias. Falsificando mentalmente los hechos de la vida, el hombre pasa de la reacción pasiva a la creación activa. Así se rompe la rueda de la recurrencia y se construye un futuro que se amplía acumulativamente. Si el hombre no siempre crea en el pleno sentido de la palabra, es porque no es fiel a su visión, o bien piensa en lo que quiere y no en su deseo cumplido. El hombre es una síntesis tan extraordinaria, en parte atado por sus sentidos y en parte libre para soñar,
que sus conflictos internos son perennes. El estado de conflicto en el individuo se expresa en la sociedad. La vida es una aventura romántica. Vivir de forma creativa, imaginando soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos, es mucho más noble que frenar o matar el deseo. Todo lo que se desea puede ser imaginado en la existencia. ¿Quieres estar en un sueño y no dormir? John Bunyan, El progreso del peregrino. Intenta revisar tu día cada noche antes de dormirte. Intenta visualizar con claridad y entrar en la escena revisada, que sería la solución imaginal de tu problema. La estructura imaginal revisada puede tener una gran influencia en los demás, pero eso no te concierne. La otra persona influenciada en la siguiente historia está profundamente agradecida por esa influencia. LSE escribe: el pasado mes de agosto, durante una cita a ciegas, conocí al hombre con el que quería casarme. Esto sucede a veces y me pasó a mí. Era todo lo que yo había considerado deseable en un marido. 2 días después de esta velada encantada, tuve que cambiar de lugar de residencia debido a mi trabajo, y esa misma semana el amigo común que me había presentado a este hombre se mudó de la ciudad. Me di cuenta de que el hombre que había conocido probablemente no conocía mi nueva dirección, y francamente no estaba segura de que supiera mi nombre. Después de su última conferencia le hablé de esta situación. Aunque tenía muchas otras citas, no podía olvidar a este hombre. Su conferencia se basó en la revisión de nuestro día, y después de hablar con usted, decidí revisar mi día, todos los días. Antes de irme a dormir, esa noche sentí que estaba en una cama diferente, en mi propia casa, como una mujer casada y no como una chica soltera y trabajadora, compartiendo un apartamento con otras 3 chicas. Me enrosqué un anillo de boda imaginario en mi mano izquierda, imaginaria, diciéndome una y otra vez: esto es maravilloso. Realmente soy la señora J.E. y me quedé dormida en lo que era un momento antes un sueño despierto. Repetí esta escena imaginaria durante un mes, noche tras noche. La primera semana de octubre me encontró. En nuestra segunda cita, supe que mis sueños estaban bien situados. Su enseñanza nos dice que vivamos en el final de nuestro deseo, hasta que ese deseo se convierta en hecho. Así que aunque no sabía lo que él sentía hacia mí, seguí noche tras noche, viviendo en el sentimiento de mi sueño realizado. Los resultados: en noviembre me propuso matrimonio, en enero anunciamos nuestro compromiso y en mayo nos casamos. Sin embargo, la parte más hermosa de todo esto es que soy más feliz de lo que jamás soñé, y sé en mi corazón que él también lo es. Señora J.E. Al utilizar su imaginación de forma radical en lugar de conservadora, construyendo su mundo a partir de puros sueños de fantasía, en lugar de utilizar imágenes suministradas por la memoria, hizo realidad su sueño. El sentido común habría utilizado las imágenes suministradas por su memoria, perpetuando así el hecho de la carencia en su vida. La imaginación creó lo que deseaba a partir de un sueño de fantasía. Todo el mundo debe vivir enteramente en el nivel
de la imaginación y debe emprenderlo consciente y deliberadamente. Los amantes y los locos tienen cerebros tan hirvientes, fantasías tan moldeadoras, que aprenden más de lo que la fría razón comprende. William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Si nuestro tiempo de revisión está bien empleado, no debemos preocuparnos por los resultados. Nuestras mayores esperanzas se harán realidad. ¿Eres real, tierra? ¿Soy yo? ¿En qué sueño existimos? Frank Kendon, La pieza del tiempo. No hay permanencia inevitable en nada. Tanto el pasado como el presente siguen existiendo solo porque son sostenidos por la imaginación, en uno u otro nivel, y siempre es posible una transformación radical de la vida mediante la revisión por el hombre de la parte indeseable de la misma. En su carta, el señor R.S. cuestiona este tema de la influencia. Durante su actual serie de conferencias, surgieron problemas con los cobros de una de mis escrituras fiduciarias. La garantía, una casa y un terreno, estaba descuidada y deteriorada. Al parecer, los propietarios se gastaban el dinero en bares, mientras sus dos hijas pequeñas, de 9 y 11 años, estaban notablemente desatendidas. Sin embargo, olvidando las apariencias, comencé a revisar la situación. En mi imaginación, conduje a mi mujer por delante de la propiedad y le dije: ¿no es precioso el patio? Está tan limpio y bien cuidado. Esa gente realmente muestra su amor por su casa. Esta es una escritura de fideicomiso de la que nunca tendremos que preocuparnos. Yo veía la casa y el terreno como quería verlo, un lugar tan encantador que me producía un cálido resplandor de placer. Cada vez que pensaba en esta propiedad, repetía mi escena imaginaria. Después de haber practicado esta revisión durante algún tiempo, la mujer que vivía en la casa tuvo un accidente de automóvil. Mientras estaba en el hospital, su marido desapareció. Los niños estaban al cuidado de los vecinos y yo estuve tentada de visitar a la madre en el hospital para asegurarle la asistencia si era necesario. Pero ¿cómo iba a hacerlo cuando mi escena imaginaria implicaba que ella y su familia eran felices, tenían éxito y estaban obviamente contentos? Así que no hice más que mi revisión diaria. Poco después de salir del hospital, la mujer y sus dos hijas también desaparecieron. Se enviaron los pagos de la propiedad y unos meses después reapareció con un certificado de matrimonio y nuevo marido. En el momento de escribir este artículo, todos los pagos están al día. Las dos niñas son obviamente felices y están bien cuidadas, y los propietarios han añadido una habitación a la propiedad, lo que da a nuestra escritura fiduciaria una seguridad adicional. Fue muy agradable resolver mi problema sin amenazas, palabras desagradables, desalojo o preocupación por las niñas, pero hubo algo en mi imaginación que envió a esa mujer al hospital. R.S. Toda actividad imaginal que adquiere intensidad a través de nuestra atención concentrada en la claridad del fin deseado tiende a desbordarse hacia regiones más allá de donde nos encontramos, pero debemos dejar que se ocupe de esa actividad imaginal por sí misma. Es maravillosamente ingeniosa el adaptar y ajustar los medios para realizarse
a sí misma. Una vez que pensamos en términos de influencia y no de claridad del fin deseado, el esfuerzo de la imaginación se convierte en un esfuerzo de voluntad y el gran arte de imaginar se pervierte en tiranía. El pasado enterrado suele estar más profundo de lo que nuestra mente superficial puede sondear, pero afortunadamente para esta señora recordó y demostró que el pasado hecho también puede ser deshecho a través de la revisión. Durante 39 años había sufrido de una espalda débil. El dolor aumentaba y disminuía, pero nunca se iba del todo. La afección había progresado hasta el punto de que recurría a un tratamiento médico casi constantemente. El médico me ponía la cadera bien de momento, pero el dolor simplemente no desaparecía. Una noche le oí hablar de la revisión y me pregunté si una afección de casi 40 años podría ser revisada. Recordé que a los 3 o 4 años me había caído de espaldas desde un columpio muy alto y que en ese momento había estado bastante mal por una grave lesión de cadera. Desde entonces nunca me había librado por completo del dolor y había pagado muchos dólares para aliviar la afección, en vano. Este año, durante el mes de agosto, el dolor se había vuelto más intenso y una noche decidí ponerme a prueba e intentar revisar aquel antiguo accidente que había sido la causa de tanta angustia por el dolor y de costosos gastos médicos durante la mayor parte de mi vida adulta. Pasaron muchas noches hasta que pude sentirme de nuevo en la edad de los juegos de la infancia, pero lo conseguí. Una noche me sentí en el columpio, sintiendo el viento mientras el columpio se elevaba más y más. Cuando el columpio disminuyó su velocidad, salté hacia adelante y aterricé con solidez y facilidad sobre mis pies. En la acción imaginaria corrí hacia mi madre e insistí en que viniera a ver lo que podía hacer. Volví a hacerlo, saltando desde el columpio y aterrizando con seguridad sobre mis 2 pies. Repetí este acto imaginario una y otra vez hasta que me quedé dormida haciéndolo. En 2 días, el dolor de espalda y cadera empezó a remitir y en 2 meses el dolor ya no existía para mí. Una afección que me había atormentado durante más de 39 años, que había costado una pequeña fortuna e intentos de curación, ya no existía. L.H. En las tijeras de podar de la revisión, a la que debemos nuestro mejor fruto, el hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todo el pasado que se ha conservado y sigue operando por debajo del umbral de sus sentidos para influir en el presente y el futuro de su vida. El conjunto lleva consigo todo su contenido. Cualquier alteración del contenido provocará una alteración en el presente y en el futuro. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Si el pasado puede recrearse en el presente, también puede hacerlo el pasado revisado. Y así, el pasado revisado aparece en el corazón mismo de su vida actual. No el destino, sino un pasado revisado le trajo la buena fortuna. Haz que los resultados y los logros sean la prueba crucial de la verdadera imaginación, y tu confianza en el poder de la imaginación para crear la realidad
crecerá gradualmente a partir de tus experimentos de revisión controlados con la experiencia. Solo mediante este proceso de experimentación podrás darte cuenta del poder potencial de tu imaginación despierta y controlada. ¿Cuánto le debes a mi amo?, dijo. 100 medidas de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Lucas 16, 5, 6. Esta parábola del mayordomo injusto nos insta a falsear mentalmente los hechos de la vida, alterar un tema ya existente. Por medio de tales falsedades imaginativas, el hombre adquiere amigos. Lucas 16:9. Al caer cada día, revisa mentalmente los hechos de la vida y haz que se ajusten a los acontecimientos dignos de ser recordados. El día de mañana retomará el patrón alterado y seguirá adelante hasta que al final se realice en las alturas del logro. Al lector le merecerá la pena seguir estas pistas, construcción imaginal de escenas que implican el deseo cumplido y participación imaginativa en estas escenas hasta alcanzar tonos de realidad. Se trata del secreto de la imaginación, en el que se ve al hombre despertar a un mundo completamente sometido a su poder imaginativo. El hombre puede entender bastante bien la recurrencia de los acontecimientos, la construcción de un mundo a partir de imágenes suministradas por la memoria. Las cosas siguen siendo como son. Esto le da una sensación de seguridad en la estabilidad de las cosas. Sin embargo, la presencia en su interior de un poder que se despierta y se convierte en lo que quiere, cambiando radicalmente su forma, su entorno y las circunstancias de la vida, le inspira un sentimiento de inseguridad, un miedo espantoso al futuro. Ahora, ya es hora de despertar del sueño. Romanos 13:11. Y poner fin a todas las creaciones antipáticas del hombre dormido. Revisa cada día. Deja que tu fuerte imaginación haga girar la gran rueda hacia atrás hasta que Troya se desactive. Sir John Collins Esquire, The Birds,